El nivel de violaciones que hemos observado en Gaza en los últimos 6 meses no tiene precedentes, con una cifra extraordinaria de víctimas entre la población civil, con el uso de la hambruna como arma de guerra, con el castigo colectivo impuesto a los palestinos, la mayor cantidad de periodistas abatidos, la mayor cantidad de agentes humanitarios abatidos y un daño a la población civil nunca antes registrado. De modo que estas violaciones no solo son extremadamente graves, sino que además Israel las justifica. Y los Estados Unidos, hasta hace muy poco, han hecho lo mismo. Contundente mensaje el de Amnistía Internacional y un panorama desolador el que presenta la organización sobre violaciones de las normas internacionales. Hablamos con Erika Guevara Rosas, directora regional Amnistía Internacional, Programa para las Américas. Erika, Amnistía vuelve a instar a la Corte Penal Internacional a que investigue esas presuntas violaciones de los derechos humanos en relación con la guerra de Israel en Gaza. ¿Hay algún instrumento sobre el terreno para lograr que el derecho internacional prime sobre los objetivos militares de Israel? Bueno, como nuestro informe lo está demostrando, estamos en un momento decisivo para la protección del orden internacional, del sistema internacional de protección de los derechos humanos. Efectivamente, la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia y los múltiples mecanismos que tenemos de rendición de cuentas, hoy lamentablemente no es que fallan por las instituciones per se, fallan porque los superpoderes, porque los gobiernos están actuando en total impunidad en muchas ocasiones, ni siquiera implementan las medidas, como lo hemos visto en el caso de Israel, las medidas dictadas por estas instituciones. Por supuesto que los mecanismos están creados, por supuesto que los mecanismos han funcionado en el pasado para prevenir las atrocidades que hoy día estamos viendo en diferentes partes del mundo, particularmente en la situación en Gaza, y por supuesto que es entonces la voluntad política de los gobiernos lo que se requiere para la protección de este sistema, de este orden mundial. Hoy vemos masivas protestas en todo el mundo de reclamo social frente a las violaciones a los derechos humanos y la incapacidad estatal de proveer protección a la mayoría de las ciudadanías. Y es por eso que hoy estamos demandando que estos gobiernos, sobre todo de las naciones suprapoderosas, pongan fin a este desmantelamiento del sistema global. Erika, para el año pasado su organización enumera una serie de abusos en distintos países, ya lo comentamos, no solo en Gaza. ¿Qué abusos destacan ustedes y dónde? Y quizás centrándonos ahora en nuestra región América Latina, donde también vemos muchos abusos en muchos países. Bueno, en nuestro informe que evalúa la situación de derechos humanos en 155 países y que además hace un análisis regional de los enormes desafíos que estamos enfrentando, no hacemos un comparativo porque lamentablemente lo que vemos como una tendencia global es ese deterioro, ese sentido de regresión, de llevarnos a un pasado distante que esperábamos no poder volver a ver. En el caso particular de la región de las Américas, seguimos enfrentando gravísimos retos en materia de derechos humanos. El continente sigue siendo uno de los más peligrosos para la defensa de los derechos humanos, sigue siendo uno de los más peligrosos para el periodismo, sigue siendo uno de los continentes más desiguales en donde el daño ambiental y la crisis climática está teniendo efectos desproporcionales en comunidades históricamente marginalizadas, en donde los ataques en contra de los derechos humanos de mujeres y niñas, de personas LGTBI más, siguen estando lamentablemente visibles en cada uno de los países del continente. Pero además vemos cómo prácticas autoritarias se siguen instalando o siguen generando un estado de crisis de derechos humanos, como en el caso de Venezuela, Nicaragua, El Salvador. Vemos con gravísimo preocupación la situación en Haití. Y a pesar de las denuncias de la comunidad internacional frente a las atrocidades que se están cometiendo en Haití, pues vemos también esa falencia en la respuesta y cómo se cometen los abusos en total impunidad. Triste panorama en nuestra región y en muchas partes del mundo. Erika Guevara Rosas, directora regional Amnistía Internacional, Programa para las Américas. Muchísimas gracias y un cordial saludo.